hoy queremos enfocar la temática desde el punto de vista de la filosofía. Cómo se han generado nociones como la idea de género, cómo ha ido cambiando esta idea de género, cuáles son las tendencias que después han desarrollado, por ejemplo, la teoría queer, o a qué se llama transfeminismo. Entonces, vamos a ser muy sintéticas, yo creo. Yo haré una evolución con un PowerPoint para que se nos quede de la forma más esquemática posible lo básico, y después Cristina profundizará en alguna de las filosofías, de las tendencias, de las cuestiones para desarrollarlas más. Entonces, vamos a presentarnos mutuamente. Presento a Cristina Guirao Mirón, y es profesora de Sociología en el Departamento de Sociología de la Universidad de Murcia desde el 2011. Anteriormente es catedrática de Filosofía de Enseñanza Media en excedencia y ha sido profesora asociada de la Universidad de Alicante desde el 2003 al 2005, donde fue premio extraordinario de doctorado con una tesis sobre conciliación, vida familiar y laboral. De 2007 al 2012 trabajó en el equipo de investigación sobre temas de género. Ha publicado varios libros de sociología y diversos artículos sobre conciliación, vida laboral y familiar. Actualmente desarrolla una línea de investigación relacionada con el arte y la sociedad contemporánea. Es profesora en el máster propio en Internacionalización y Cooperación en la Gestión del Sector Cultural y Creativo en la Universidad Complutense de Madrid, directora del curso del especialista universitario en Gestión Cultural y Economía de la Cultura durante los años 2015 a 2017 y directora del máster de Gestión Cultural de la Universidad de Murcia. Ha dirigido también el seminario Pensamiento y Cultura del área de debate, pensamiento y compromiso social, y hasta el 2017 ha sido coordinadora general de cultura de la Universidad de Murcia. Ella intervendrá, empezaré yo y después intervendrá Cristina, que creo que Cristina ahora tiene que hacer una pequeña presentación mía. Cristina. Bueno, pues sí, bueno, pues nada, todo un placer. Nos presentamos aquí una a otra, Rosa María. Es fenomenal. Bien, Rosa María Rodríguez Manda nació en Valencia, es filósofa y escritora, doctora cum laude en filosofía y premio extraordinario de doctorado por la Universidad de Valencia. Especialista en pensamiento contemporáneo y feminismo, a los 25 años obtiene una cátedra de filosofía de bachillerato, pero abandona prontamente la docencia para dedicarse a la investigación y a la alta gestión cultural en la administración. Ha sido directora cultural de la Fundación Tercer Milenio de la UNESCO, consejera del Consejo Valenciano de Cultura, directora del Aula de Pensamiento de sus publicaciones y de la revista cuatrimestral de cultura Debats. Institución Alfonso el Magnani de CSIC, directora de la Casa Museo Blasco Ibáñez. Acreditada como profesora doctora por la ANECA, ha impartido cursos y conferencias en diversas universidades, la Universidad de París 8, de Saint-Denis, la Universidad de París 7, la Universidad de París Dauphine, la Universidad Complutense de Madrid, la UNAM en México, la Universidad de Puerto Rico, New York University, Universidad de Komazawa en Tokio, Universidad de Tartu en Estonia, Universidad de Tirana en Albania y Universidad de Cundinamarca en Colombia. Ha obtenido el premio Juan Gil Albert de ensayo en 1996 con su libro El modelo Frankenstein, el de la crítica valenciana en 1999 por Foucault y la genealogía de los sexos, el internacional de ensayos jovellanos en 2008 por Inexistente al Andalus, de cómo los intelectuales reinventan el Islam, y el Celia Amorós en 2016 con De playas y espectros, ensayos sobre pensamiento contemporáneo. Otras de sus obras de ensayo son La sonrisa de Saturno, hacia una teoría transmoderna, Feminismo fin de siglo, La seducción de la diferencia, El placer del simulacro, Transmodernidad, Razón digital y vacío, o Encuentro en el café de Flor con Simone de Beauvoir. Su último libro publicado es La mujer molesta, feminismo postgénero y transidentidad sexual. En narrativa publicado Y de las pavesas surgió el frío, tríptico, En algunas casas junto al mar, y los poemarios El deseo y la mirada, Mínima Inmoralia, y también el libro de relatos o el relato en aforismos
Las palabras perdidas. Textos suyos han sido traducidos al francés, al checo, al estonio, al inglés, al italiano y al alemán. Actualmente es vicepresidenta de Cultura e Investigación de Clásicas y Modernas, Asociación para la Igualdad de Género en la Cultura. Bueno, pues ahora que creo que ya nos conocíamos de todas formas, pero ahora que hemos hecho las presentaciones de rigor, si os parece, tenemos 20 minutos cada una para hacerla y después ya todo el tiempo que queráis de debate. Calculamos normalmente que toda la sesión dura una hora y media. Voy a compartir pantalla para que podamos seguirlo de la forma más concreta posible. Bueno, empezamos para situarnos un poco recordando cuál ha sido la evolución del concepto de género. El concepto de género viene desde el ámbito anglosajón, por lo tanto, durante mucho tiempo y sobre todo en el pensamiento continental no se utiliza. Podemos retrotraernos desde Margaret Mead, y quizás mucho antes, pero podemos retrotraernos, por ejemplo, ya en Sexo y Temperamento, en el 1935, de lo que nos está hablando es de que una cosa es el sexo masculino, macho y hembra, y otra cosa es el desarrollo del temperamento. Dirá ella, no hablará de gender, pero sí de un comportamiento diferente y no esperable de la misma manera que en Occidente, con una serie de variaciones. Cuando la celebrísima frase de Simone de Beauvoir, no se nace mujer, se llega a serlo, en el Segundo Sexo, en el 1949, nos viene a decir prácticamente lo mismo, que hay unos datos biológicos, pero después lo que entendemos por mujer. Hay alguien que tiene el... A ver, si cerráis un poco los micrófonos, porque parece que se oye, alguien lo tiene. Bueno, que lo que se entiende por mujer es un resultado de la historia, de la cultura, de las expectativas, de las normativas, etc. Luego, a partir de ese momento, el concepto, aunque no tengamos el nombre, por así decirlo, está ya acuñado. Sí que es interesante, y después me detendré un poquito en decir que quien lo acuña realmente es John Money en 1955 en el área de casi de la psicopatología. Y esta herencia después va a tener importancia. Lo aplicará al ámbito de la psicología Stoller en el 68, si lo estáis viendo en Sexo y Género, pero la verdadera revolución del concepto está cuando Kate Millett en Sexual Politics en el 69 lo utiliza de forma global para saber que, para aplicarlo a la noción de patriarcado, cómo el patriarcado genera una construcción cultural de la feminidad y de la masculinidad que tiene un sentido político y un sentido de dominación y un sentido jerárquico. A partir de ese momento va a ser un concepto básico en donde el feminismo, la teoría feminista se desarrolla. Aquí cito pues desde Rosaldo en la antropología feminista. Un momento importante va a ser ese también citado artículo de Guy Rabin sobre sexo y género, en cuanto que ese concepto ya se va a acuñar de la forma en que lo conocemos. Después, el nacimiento de los Gender Studies en todas las universidades, pero un momento importantísimo es cuando ese concepto sale de lo que es la esfera, digamos, académica, para comenzar a ser una normativa y una orientación para los diversos estados. Eso ocurre en la conferencia de Pekín en 1995. Entonces, a partir de ese momento, tenemos que verdaderamente aparece en diversas normativas, en diversas orientaciones y puede aparecer también en las legislaciones. Esto para recordar la noción de género. Pero lo que me parece más interesante es ver cómo la evolución de sexo y género ha tenido un derrotero bastante paradójico. Empieza con la constatación de que la naturaleza existe, de que la biología hasta ese momento se pensaba como un destino, y esa diferenciación de sexo y género lo que va
a hacernos, desde el punto de vista del feminismo, es esperar que esa biología no sea un destino. En ese momento, dado que si el género es cultural, puede modificarse. En ese momento el cuerpo determina el género. ¿Qué quiere decir esto? Que porque tenemos un cuerpo determinado, se crean unas expectativas sobre cómo tiene que comportarse la persona que tiene ese determinado sexo. El objetivo, pues, del feminismo será liberarse de esa biología como destino por medio de la igualdad, de la emancipación. Cabe señalar a grandísimos rasgos que, por ejemplo, el feminismo de la igualdad intenta liberarse desde el comienzo de esa idea del género. Por otro lado, la tecnología, en un momento, hay un primer momento de un primer feminismo posgénero donde se piensa que la tecnología nos va a liberar de esa esclavitud de la maternidad, esa esclavitud biológica, que se entiende de una manera negativa y que va a ser un camino hacia la liberación de las mujeres. Ahí hay un salto después, digamos, hasta la teoría queer, donde se va a invertir el proceso. La teoría queer va a decir el género determina el sexo. El sexo también es una creación cultural, no solamente el género. Y por lo tanto, a partir del género que se sienta como propio, podemos incluso llegar a una transformación farmacoquirúrgica del cuerpo. Luego, si vemos, ha habido una evolución totalmente paradójica. Desde la naturaleza, que es un destino que después se ve que configura las expectativas del género que se pone sobre ella, justamente a liberarnos de ese género, hasta decir en la teoría queer el género es algo que determina el propio sexo, es prioritario. Luego la inversión es total. Por centrarnos un poco en Moni, es importante, o sea, es importante porque acuña el término género, acuña el término rol de género y acuña otros que después van a tener mucha importancia actualmente en la legislación y a partir de los principios de Yogyakarta como expresión de género e incluso identidad de género. Él parte de que la identidad de género se consolida en torno al año y medio, hasta los dos años. Entonces, como funda una clínica para tratar la transexualidad, considera que es más fácil cambiar el cuerpo de los niños que cambiar esa identidad de género que se ha generado. Lo curioso del caso es que John Money, que tuvo, vamos, una repercusión tremenda, después fue desacreditado porque él fue muy famoso por el caso de David Reimer, en el que dos niños que eran gemelos, uno de ellos, entonces, eran judíos, entonces cuando tuvieron que operarlo, pues entonces le destruyeron parte del pene y lo educaron. Los padres muy angustiados lo llevaron, porque era famoso, John Money, lo llevaron y dijeron, bueno, es tan sencillo como educarlo como una niña. Durante todo el tiempo, John Money estuvo vendiendo este caso como un gran éxito social, hasta que en el 2000 un libro de John Collier Pinto puso de manifiesto que aquello había sido una cosa terrible, que no había sido un éxito, sino que el pobre chico había sufrido reiteradamente problemas, al final había acabado suicidándose. En cualquier caso, no es momento de profundizar aquí. Lo que extraña es que algo que fue criticado incluso por las feministas, fue criticado por Judith Butler, porque esencializaba de alguna forma lo femenino y lo masculino. Bueno, alguien que fue criticado, alguien que después fue desacreditado porque había vendido como éxito algo que no lo era en modo alguno. Sin embargo, ahora estamos viendo cómo sus ideas y sus supuestos los tenemos prácticamente como verdades indubitables. Entonces, ¿qué hace el género? ¿Qué hace el feminismo con el género? Pues lo he adelantado un poco. El feminismo de la igualdad lo que intenta es liberarse de la biología, liberarse por medio de la lucha por el dominio de la reproducción en las mujeres, del aborto, y
desde un punto de vista político, digamos, cultural, buscar la democracia feminista, un feminismo ilustrado, etcétera. Pero en cualquier caso, liberarse del género. El feminismo de la diferencia no utiliza la noción de género, pero sí que de alguna manera lo que intenta es profundizar en lo que hay debajo de esa feminidad para buscar las raíces en la propia diferencia sexual y en el cuerpo de las mujeres. Frente a ello, la teoría queer lo que va a hacer es jugar con el género, tanto la teoría queer como el transfeminismo, encontrarse a través de los juegos de género, intentar encontrar y construir esa identidad. Entonces, como vemos, no es lo mismo ninguna de las tres posturas, pero no es lo mismo jugar con el género que liberarse del género. Y esto va a crear una lucha o una separación entre lo que ahora nosotros estamos viendo como desarrollos queer y el feminismo que podemos denominar feminismo tradicional. No es feminismo tradicional, es que desde el comienzo el feminismo lo que ha intentado es liberarse de ese género. Entonces, no voy a profundizar mucho en Judith Butler porque ya lo hará Cristina, pero hay al menos dos cosas importantes. Por un lado, que el sexo también es una creación cultural. Esto, de alguna forma, la sexualidad, evidentemente, la aceptábamos, se aceptaba desde hace mucho que era una creación cultural y sometida a diversos criterios de normatividad, de poder, etcétera. Ahí detrás podemos escuchar la voz de Foucault. Pero hay dos ideas que van a ser importantísimas a la hora de que la filosofía de Judith Butler se convierta no en un feminismo, a mi modo de ver, sino en una teoría de los géneros. Y es el hecho de que el sexo pueda ser también cultural, de que el género pueda ser fluido, de que no hay una identidad de género escondida y de que el término mujeres no debe ser el sujeto del feminismo, sino que debemos buscar una especie de interseccionalidad entre diversas formas de vulnerabilidad. Entonces, ¿qué consecuencias tiene esto? Que se difumina, más que el cuerpo, que se difumina el sexo y el sexo de las mujeres y que se problematiza el sujeto mujeres. Luego, como estos son dos ejes básicos del feminismo, el pensar desde el propio cuerpo y desde el propio sexo y el buscar la emancipación del sujeto mujeres a través de la visibilidad social y política, a partir de este momento, se admita o no, hay una ruptura. No se puede decir que lo que dice Judith Butler en este momento es feminismo, sino una teoría de los géneros. Otro concepto importante sería transfeminismo. Se oye también, ¿qué es el transfeminismo? El origen del transfeminismo lo tenemos en 1987 en el texto de Sandy Stone, El Imperio contraataca, que es una respuesta a su vez al imperio transexual de Janice Raymond. Sandy Stone es un hombre que ha hecho una transición a mujer, que se considera feminista y que entonces reivindica cómo es posible reconocerse o cómo podríamos reconocer esa nueva identidad del ser mujer. Otro de los, digamos, autores básicos del transfeminismo de esta primera etapa es Emiko Yama. También él en el 2001 hace el manifiesto transfeminista, que lo tenéis ahí. El transfeminismo es principalmente un movimiento de y para las mujeres trans. Y esto es importante. Cuando veamos ahora cómo se reivindica el transfeminismo como una fase del feminismo actual, tenemos que tener en cuenta que está abierto también a otros queers, intersexuales, personas trans, hombres trans, mujeres no trans, hombres no trans, etcétera, etcétera. Y los principios son el derecho a decidir la propia identidad y a expresarla, y el segundo, el derecho a decidir sin coacción sobre la integridad o transformación de los propios cuerpos. Es importante, pues, saber que el transfeminismo no es la fase moderna del feminismo, sino el feminismo, por así decir, o la visión que se pretende feminista de personas trans. Luego, lo importante en este caso es el transfeminismo. ¿Y por qué
¿Y por qué es relevante el que lo pensemos? Porque vemos que el objetivo es derecho a decidir la propia identidad y segundo, a expresarla incluso con la transformación del cuerpo. Esos no son los objetivos del feminismo. No quiere decir que el feminismo no pueda caminar solidariamente, pero vemos que no es transfeminismo porque las mujeres, el problema que tenemos las mujeres no es tanto el reconocimiento de nuestra propia identidad, sino liberarnos de la identidad que se nos ha puesto de una forma heterodesignada. En cambio, el problema del transfeminismo es, o sea, yo soy un hombre, en principio he hecho la transformación, me siento mujer, luego, ¿cómo puedo hacer para que se me reconozca mujer? Luego, la visión es totalmente diferente. Por lo tanto, hay una segunda etapa del transfeminismo donde esto que en principio es una elaboración de hombres que hacen su transición hacia mujer, se convierte o se pretende convertir en una fase última del feminismo. Entonces podemos tener a Pat Calicia, pero aquí en España podemos ver a Paul Preciado o Miquel Mise, que estarían dentro de ese terreno. Cuando se hicieron las segundas jornadas estatales feministas de Granada en el 2009, recordando las anteriores, el manifiesto transfeminista que se hizo en ese momento, vamos, es equivalente a lo que puede entenderse por transfeminismo en otros países, pero queda claro que es, por ejemplo, lo tenéis ahí, el sujeto político del feminismo mujeres se nos ha quedado pequeño, porque es excluyente. Y se deja fuera a las bolleras, a las trans, a las putas, a las del velo, a las que ganan poco y no van a la uni, a las que gritan, a las sin papeles, a las maricas. Como vemos, se convierte de alguna manera se está utilizando lo que podríamos denominar una especie de falacia, porque el sujeto mujeres se queda como algo aislado y toda la diversidad la pones fuera como si fuera un olvido del feminismo, cuando todas las mujeres diversas son también mujeres. Y si el fin que se pretende desde el denominado transfeminismo es luchar contra la heteronormatividad o buscar una identidad trans, entonces estamos hablando de otra cosa. O sea, aquí yo creo que debemos ser muy estrictas viendo que se utilizan conceptos con bastante confusionismo. El primero, el afirmar que la teoría queer no es feminismo necesariamente, lo que no quiere decir que alguien que tenga una cierta cosmovisión queer no pueda sentirse feminista, pero no lo es. Y el transfeminismo tampoco es feminismo, sino es la visión pretendidamente feminista que se adjudican, en principio, personas trans. ¿Y qué entendemos por movimiento queer? Hemos visto, hay que distinguir movimiento queer, teoría queer y transactivismo. El queer como movimiento alternativo surge dentro del movimiento gay y lesbiano, sobre todo el movimiento gay, como una parte marginal y que se revela, surge en los años 90 en Estados Unidos como una parte del movimiento gay marginal que se revela frente a cierto aburguesamiento que tenía el movimiento, que les parecía que tenía el movimiento gay en ese momento. Eso por un lado. Hay diversas asociaciones, revistas del momento donde puede captarse muy bien esa lucha, sobre todo alternativa. Frente a ello, la teoría queer, de la que hemos visto simplemente algunas de las ideas de Judith Butler, es una teoría de los géneros frente a la heteronormatividad. Y este es otro dato importante. El feminismo no se centra solo en la lucha contra el heteropatriarcado, que veremos un poquito más adelante. Lucha contra el patriarcado en general, que tiene muchos aspectos económicos, políticos, sociales, etc. La teoría queer se está centrando en la heteronormatividad, en luchar con el reivindicar las sexualidades que se salen de la norma, por así decirlo. Luego, ahí ya hay un cambio de perspectiva. Podemos encontrar entonces pensadoras como Teresa de Lauretis, que es la primera que lo utiliza, pero después no se encuentra a gusto con el desarrollo que tiene el concepto y lo abandona. Judith Butler,
Anne Fausto Sterling, que es la que dice que el sexo es como una gradación, un espectro. Rosy Braidotti, que en principio era de otra tendencia, pero yo la situaría actualmente, o Paul Preciado. El transactivismo, pues, puede tomar parte como movimiento alternativo o parte de la teoría queer, pero necesariamente un transactivista no tiene por qué haber leído filosofía de teoría queer. Así pues tenemos como una amalgama cuando estamos hablando de lo queer. Pero tanto unos como otros van frente al feminismo, van a atender a ciertos problemas. Por ejemplo, ¿cuál es el problema de la teoría queer? Lo hemos visto, que anula el sujeto mujeres del feminismo, que minimiza el sexo, que también ese sexo es un constructo cultural, que cambia el modelo de la diferencia sexual por el modelo de la diversidad. En principio, la teoría queer sería posgénero, esto es, anularía o criticaría la idea de que hay un género determinado, esencializado, etcétera, etcétera. Luego, en ese sentido, no es esencialista y podría ser posgénero y habría un punto de posible encuentro con el feminismo, que es posgénero o que intenta superar el género. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los problemas del transactivismo? Pues justo los contrarios, su esencialismo. La teoría del cuerpo equivocado. ¿Qué pasa con el transactivismo que emana del movimiento queer como movimiento alternativo? Que lo que quiere es un reconocimiento de, no solo de derechos, sino de posibilidades, etcétera. Por lo tanto, en principio no tenía nada que ver con la teoría queer, en cuanto que no, esta era posgénero, estaría más situada la teoría queer en lo que entendemos pues por lo no binario, por el sexo fluido. Y sin embargo, el transactivismo no puede renunciar a reclamar esa identidad del género, con lo cual acaba en un cierto esencialismo, vuelve a reivindicar los estereotipos sexistas y actualmente lo que encontramos en el transactivismo es una beligerancia y una agresividad contra el feminismo. A ver si... Entonces, ¿cuáles son las consecuencias para el feminismo de la teoría queer? Lo he dicho, la diferencia sexual, entendida no, porque diferencia sexual tiene muchas connotaciones en el feminismo e incluso en la filosofía, pero entiendo ahora diferencia sexual como separación entre hombre y mujer. La diferencia sexual se sustituye por la diversidad sexual. El sujeto mujeres se sustituye por la interseccionalidad de sexo, raza, clase, etcétera. Interseccionalidad de diversas vulnerabilidades, con lo cual se desdibuja el sujeto mujeres. Se habla también de cuerpos, eso es una influencia de toda la filosofía postestructuralista, se habla de cuerpos, pero el postestructuralismo, normalmente hecho por filósofos varones, no les interesaba la diferencia sexual ni marcar el cuerpo sexuado femenino. Entonces ese cuerpo neutro es el que ahora se habla como cuerpos feminizados, cuerpos mutantes, etcétera. De ahí viene el que parezca lógico también lo de progenitor gestante, etcétera. Entonces, lo he dicho, la teoría queer se centra sobre todo en la lucha con el heteropatriarcado y el feminismo no se limita a ese aspecto meramente de disidencia sexual, de lo cual no quiere decir que no lo incluya, pero no se limita estrictamente a esa faceta sexual y de lucha contra la heteronormatividad. Voy a ir más deprisa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Esto es una mera lucha de tendencias? No. Esto es algo meramente, digamos, pues académico, ¿no? Es más trascendente porque de lo que estamos hablando es de un nuevo modelo teórico a partir del cual vamos a entender los sexos. Y no solamente los vamos a entender, porque si fuera una cosa de feministas, pongo entre comillas, o de académicos, no tendría problema. La cuestión es que eso se traslada a la sociedad, está dentro de la episteme de un poco de la época, de la actual, y eso se traslada como verdad de la época a la legislación.
y a partir de ahí va a crear más realidad. ¿Cuál es ese nuevo modelo teórico? El nuevo modelo teórico es que el sexo-género se convierte en una especie de significante polimorfo, un idealismo semántico, se fragmentan las identidades sexuales, pero sobre todo lo que tenemos es un cambio de estructura. A mí me gusta poner este esquema, que a lo mejor me lo habéis visto ya en alguna otra ocasión, porque me parece que es bastante claro en cuanto el modelo de la diferencia sexual, que era el que utilizábamos hasta ahora, definía por un lado o diferenciaba por un lado hombre y por el otro lado mujer. A partir de ahí se desarrollan las diversas orientaciones sexuales, que pueden ser bien hetero o LGB. A LGB después se añade dentro de LGTBIQ la T, la I y la Q. La T, la I y la Q ya no tienen nada que ver con la primera fase, porque la primera fase mantenía la diferencia sexual, hombre y mujer. Una lesbiana es una mujer que desea a otra mujer, un gay es un hombre que desea a otro hombre. Y un bisexual es alguien que desea a los dos sexos. Luego no se está poniendo en tela de juicio la diferencia sexual hombre-mujer. Pero en la TIQ, al hablar de identidad sexual, estamos dando un salto semántico. Entonces, el cambio de modelo que actualmente estamos asistiendo por un modelo trans, un modelo queer, un modelo de diversidad sexual, que vuelvo a decir, cuando hablo de modelo trans no quiero decir que sea un modelo donde haya un predominio hegemónico de un grupo de personas transexuales. O sea, no se trata estamos hablando de conceptos, de episteme, no de un colectivo. Entonces, si la T y la Q que estaba aquí sube arriba y se convierten en las caracterizaciones como modelo trans, modelo queer, hombre o mujer tiene que pasar abajo y convertirse meramente en un momento dentro de la identidad de género fluido, en un momento de esa fluidez. De la misma manera que las lesbianas o los gays o los bisexuales. Luego, esto es lo importante, que hemos cambiado el modelo de interpretación. Entonces, cuando ahora se dice, vamos a hacer una legislación, la legislación, primero, que se pretende actualmente es una legislación no para personas transexuales, eso ya lo hablaríamos en otro momento si cabe, sino para personas transgénero. Y no solo para personas transgénero, sino para cualquier persona que puede elegir a partir de ahora, según el modelo trans queer de diversidad sexual, su identidad sexual. Luego, no estamos hablando de una legislación para defender los derechos de las personas transexuales. Estamos hablando de una legislación que permitiría a cualquier persona elegir su identidad sexual independientemente del cuerpo y del sexo que tuviera. Luego lo que estamos es legitimando legislativamente un cambio de modelo. Creo que no me va a dar tiempo a decir todo esto. A ver. Sí que hay un momento en que la teoría queer, el activismo queer que surge del izquierdismo filosófico y del izquierdismo político, tiene una confluencia con la lógica del mercado. ¿Cuál es esa confluencia? En que hay una idea de la libertad como expresión de derechos, expresión de deseo, perdón, en vez de expresión de derecho. En ese punto se enlaza, en ese punto de narcisismo, en ese punto de que mi deseo se convierte en una necesidad y el deseo se iguala a derecho, resulta que encontramos que cierta visión neoliberal, no ya feminista, no sé por qué está puesto aquí feminismo, cierta visión neoliberal y de mercado y cierto transfeminismo queer, que en principio venía de la izquierda, encaja perfectamente en el modelo de libertad neoliberal de aquí está mi deseo y yo elijo, ese deseo lo voy a convertir en derecho.
¿Qué implicaciones tenemos para el feminismo? Pues que el género se convierte, que el género, que es la construcción cultural de la feminidad y de la masculinidad, y el sexo, que es la diferenciación biológica macho y hembra de la especie, cambian en cuanto a su consideración. Si el género, y leo, es un constructo cultural, no puede ser una identidad que me constituya internamente, de forma natural o esencial. En todo caso, y este sería un poco la crítica cuando se habla de identidad de género, y recordamos que tomamos el concepto que ya acuñó Moni en el 55, esa identidad de género se pretende como algo interno, esencial, natural y casi innato, cuando para el feminismo el género es un constructo cultural. Luego, no podemos hablar, en todo caso, podemos decir que tenemos un sentimiento subjetivo de género, pero no que el género es una identidad interna naturalizada con la que se nace y constituye incluso la construcción de un cuerpo equivocado. Y por otro lado, esa idea del género sentido viene a reforzar los estereotipos sexuales, los estereotipos de la feminidad y de la masculinidad, con lo cual se convierte en algo totalmente convencional y totalmente reaccionario realmente. Y aquí es donde surge un poco la fricción, un poco no mucho la fricción, o sea, con el feminismo, dado que históricamente los roles sexuales han sido y son jerárquicos y desiguales y opresivos para las mujeres, toda lucha por la igualdad entre hombres y mujeres debe superar esos roles. Debe superar los géneros como normas coercitivas que los individuos introyectan y no, al contrario, legitimarlos y salvaguardarlos legislativamente. Luego, hay una línea que viene desde el transfeminismo, que sumada a cierto transactivismo que busca afirmar la identidad, que acaba tomando el concepto de Moni de identidad de género y que acaban naturalizándolo y deviniendo convencional, pero esos roles sexuales son sexistas y jerárquicos y son precisamente aquello contra lo que lucha el feminismo. Yo creo que me quedaría aquí porque creo que estas serían las implicaciones más fuertes de ese desarrollo, que la identidad de género sentido entonces convierte el ser mujer en un mero sentimiento. Y si el ser mujer es un sentimiento, la desigualdad y la violencia que sufrimos en virtud del sexo que tenemos se convierte en algo irrelevante. Desaparece pues el sexo y se sustituye por ese género sentido. Y entonces, ¿qué pasa? O sea, se invisibiliza la violencia que sufren las mujeres por su sexo, los abortos selectivos, las violaciones, la violencia doméstica, la mutilación, la trata, la prostitución, los vientres de alquiler. Todo eso queda invisibilizado si el género es un género sentido y el ser mujer es un sentimiento. Por otro lado, esto colisiona con las leyes de violencia de género y imposibilitaría el hecho de que el género sentido sustituya al sexo, imposibilita cualquier estudio estadístico para denunciar las brechas de desigualdad que se basan precisamente en los datos desagregados por sexo. Por otro lado, se interfieren los espacios de seguridad privativos de las mujeres, socava también el deporte femenino, pero sobre todo anula el sujeto político reivindicativo del feminismo. Y aquí creo que he hecho un poco el trazado conceptual del desencuentro en el que nos encontramos actualmente. Y aquí paro y le cedo la palabra a Cristina para que continúe. Buenas tardes. Justo ahora se ha arrancado la campana de la iglesia que tengo al lado y ¿me oís? ¿No se oye? Sí se oye. Ok. ¿Me oís entonces? Vale, pues voy a hablar con las campanadas porque es lo que hay.
Bueno, a ver, mi análisis no va a ser tan riguroso y exhaustivo como el de Rosa. Cuando leí su PowerPoint y el libro, la verdad es que eh, está casi todo ahí y el tratamiento es muy similar. Lo que voy a hacer es añadir unos 3 puntos que creo que pueden enriquecer lo que ella ha dicho y un poco quizás una versión un poco más sociológica del concepto de género en los avatares desde que apareció un poco la historia de las mujeres hasta la contemporaneidad. Espera un momento que voy a ver si encuentro mi texto, que está por aquí. Creo que está aquí. Vale. Bueno, los 2 puntos fundamentales de lo que quiero tratar, y voy a ver si puede ser rápido y damos paso rápidamente al debate, es hablar un poco de la importancia del género que él ha tenido como categoría de análisis social e histórico en la construcción de conocimiento de mujeres y hablar un poco de la historia cultural del género y del devenir desde pues, esos primeros orígenes, desde que Simone de Beauvoir lo intuye cuando dice la famosa frase de no se nace mujer, se llega a hacerlo, hasta la contemporaneidad, ¿no? Hasta hoy. Bueno, lo cierto es que la inclusión de las mujeres en la historia a través de la categoría de género pues, ha sido un hito importante porque permitió superar muchas nociones tradicionales con las que se estudiaban las mujeres desde el confinamiento de su experiencia personal y que hacía que la vida de las mujeres fueran pura anécdota. Incluso de las mujeres importantes que tuvieron vida en el espacio público pasaron a ser pues, una anécdota en la historia universal, en lo que se dice que es la historia universal, ¿no? Hasta que prácticamente aparece el concepto de género y eso nos permite de alguna manera tematizar y visibilizar pues, los dos espacios, la desigualdad sexual del trabajo, la desigualdad, la dominación masculina y ponerle causa a esta invisibilidad histórica. Lo primero que quiero decir también sobre la categoría de género y pensando un poco en términos genealógicos es que no es una categoría fija, el género no es algo, no es un rol masculino o un rol femenino, sino es eso, pero puesto en relación. Lo que se llama en filosofía muchas veces un término dialéctico. Es verdad que el género permite y ha permitido iluminar esa zona de sombra que se establece en la relación entre los hombres y las mujeres. Y en ese sentido es una categoría de análisis muy importante, pero esto que cuento, que es una categoría relacional, que no es estática, sino que es dialéctica, es importante porque ese componente que tiene el concepto de género en el último momento lo ha perdido y lo está perdiendo y creo que hay que recuperarlo si queremos volver a ser críticos y volver sobre este tema. Lo cierto es que hay otras categorías de análisis social, como puede ser, por ejemplo, la clase social, que también se ve que es un concepto muy sociológico que aglutina a una serie de personas que tienen unas características comunes por su relación con la economía, con el mercado. Y sin embargo, la clase social, siendo también un concepto grande y amplio que ha dado mucho desarrollo y ha construido muchísimo conocimiento, no es tan relacional como el concepto de género, que de alguna manera implica que haya pues, una relación entre los roles para poder ser tipificado. Sostiene Scott, que es la que tematiza este análisis que estoy haciendo en su texto, El género como una categoría útil para el análisis histórico, Joan Scott, que el género, el concepto tiene 2 dimensiones. Y voy a insistir porque luego vuelvo a ellas cuando hablo de lo que ha pasado en la contemporaneidad, que se ha producido un deslizamiento epistémico del concepto. La primera dimensión es que se entiende el género como un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en la diferencia que distingue los dos sexos. Y la segunda dimensión, que es igual de importante, es que el género se entiende como una forma primordial de relaciones significantes de poder. ¿Vale? En esa misma línea irá Bourdieu cuando hable del género como algo ligado a todas las estructuras sociales, a la familia, a la sexualidad, por supuesto a la iglesia, en fin, a todas las estructuras están atravesadas por esta idea de género y cuando también se refiere a cómo se forma la psicología de la mujer y del hombre, puestos los dos en relación. Por lo tanto, el género como categoría de análisis sociológico e histórico nos permite comprender las complejas conexiones que hay entre varias formas de interacción humana y permite comprender cómo se construyen a través de las relaciones sociales, ¿no? Estas personas. Sí, insisto en esto porque es verdad que creo que toda esta carga de análisis que ha tenido en su origen el género la ha perdido hoy. Cuando Rosa María habla en alguna parte de su libro del deslizamiento epistemológico del género, efectivamente así ha sido y creo que hay que insistir en esto porque
Si el género al principio nos permite visibilizar las relaciones de dominación entre el hombre y la mujer y la desigualdad material que se establece y tal, al perder este componente y subjetivizarse de esta manera y hablar solo de identidades y, y plantear la emancipación, que es otro de los temas que también preocupa mucho del pensamiento contemporáneo feminista, solo en términos de emanciparse del binarismo, como acaba de decir Rosa María, emanciparse de la heteronormatividad, que las posiciones en las que está ahora toda la filosofía queer, pues efectivamente ha perdido todo ese componente y toda esa carga crítica que digo que en un principio tenía. Si tuviéramos que hacernos la pregunta de si creemos que el género sigue siendo una categoría útil para el análisis social y para el análisis histórico, yo creo que sí, pero que habría que insistir bastante de nuevo en el tema de que este concepto, como cualquier otro, tiene carga crítica si volvemos a poner en valor que los significados de hombre y mujer no es algo fijo, que no describen roles diferentes, sino roles puestos en relación, que hay que pensarlo de una manera crítica, en fin, todo esto que acabo de contar. Bueno, y esta digresión sobre lo que creo que habría que poner en valor del género hoy, los problemas que he comentado de la equivocidad que se ha producido hoy en día, que creo que volveré después, quiero contar un poco, pues por enriquecer también el texto de Rosa María, las aventuras y los avatares del concepto de género, desde que de alguna manera aparece hasta lo que significa hoy, porque a lo mejor esto contado así arroja un poco de luz a dónde estamos y qué ha sucedido. Bueno, el hecho es que estamos en que el género pues, se ha convertido en un concepto relativamente mediático, porque ahí está todos los días, identidad de género, violencia de género, perspectiva de género, y lo cierto es que, bueno, pues a lo mejor tenemos que pensar que el género empieza a ser uno de los conceptos o ya casi de las realidades, puesto que se está materializando los cuerpos, que nos cartografía o que nos permite hasta comprender qué pasa en nuestro propio tiempo, ¿no? Y en nuestro propio tiempo pasan muchas cosas que tienen que ver con este estrellato del concepto de género. Lo primero que pasa por el concepto de género efectivamente es el pensamiento feminista, que pasa ahí como un tornado y construye muchísimo conocimiento en torno a él. Ya lo hemos visto, como Simone de Beauvoir de alguna manera lo intuye cuando habla de la mujer, cómo la mujer pues no se nace, cómo se llega a ser mujer y cómo la mujer no es un hecho biológico, sino que es un destino a conquistar, un destino social. Y todo esto, bueno, no me voy a detener mucho en esto, ni la segunda ola, porque lo ha contado Rosa. Quiero decir que, bueno, que de alguna manera, si me salto esto, no sé si, bueno, da igual, que de alguna manera prácticamente hasta que pasa la segunda ola y se empiezan a visibilizar las relaciones desiguales que genera interpretar los roles, las mujeres al espacio privado, de los afectos y al trabajo no remunerado, los hombres al espacio público, al trabajo remunerado, y toda la desigualdad material y cultural, por supuesto, y que genera todo este reparto de roles. Pues realmente es ahí, creo que donde el concepto de género es muy luminoso y nos tenemos que detener. Y también, y voy a entrar ya en Judith Barley y así vamos más rápido, y también, por supuesto, en cómo se relacionan y cómo se construyen las subjetividades de los dos géneros en relación uno con otro. Y ahí hay que detenerse primero un poco en Foucault y contar todo el tema de Foucault. Entonces, a ver, vamos a centrar. Voy a Foucault. Vamos a ver. Bueno, sin duda Foucault, que investiga cómo el poder produce subjetividad o subjetiviza a los sujetos. Las aportaciones de Foucault son definitivas para entender esta dimensión del género que atraviesa las relaciones de hombre y mujer desde la dominación y desde la sumisión, aunque él nunca se detuvo a pensar en estos términos, pero la forma en que estudió el poder era fácilmente aplicable a las relaciones de hombre y mujer y cómo se construyen las subjetividades a través de esto. ¿Por qué estudiar el poder? En esa obra Foucault advierte de que el poder es un principio de acción sobre otra acción que no existe por sí mismo como principio, igual que hemos definido el concepto de género, se trata de un concepto dialéctico, necesita dos sujetos para llevarse a cabo
y es un término agencia, es decir, que se entiende desde el principio que realiza una función, que es o subyugar o ejercer la dominación. ¿Y cuáles son los mecanismos de subyugación? Dice Foucault, bueno, pues el poder se establece a través de un campo de fuerzas que se introduce en procesos económicos, en procesos sociales, en fuerzas productivas, en lucha de clase, en estructuras ideológicas. Todo eso son formas en las que el sujeto, relacionándose con ellas, forma su subjetividad. ¿De acuerdo? Cómo el poder determina y construye la subjetividad de los sujetos a los que somete, pues es uno de los núcleos, yo creo que nodales de la historia de devenir sujeto dominado y devenir sujeto sometido. Y bueno, justamente en ese punto será donde creo que hay que entrar por Judith Bartlett por aquí. Justamente Judith Bartlett coge toda esta teoría del poder y de Foucault y de la sujeción de los sujetos y la aplica a su primera obra, que ella es filósofa postestructuralista, justo a mecanismos psíquicos del poder, que en la primera obra de Foucault va a profundizar en cómo el poder masculino subyuga y domina a las mujeres y cómo romper esas formas de dominación que, bueno, que ya sabemos que Judith Bartlett es muy estructuralista y acaba atrapando a los sujetos en las estructuras sociales con poca reivindicación y poca salida de esto. En esta segunda etapa de su producción, Judith Bartlett se ha vuelto un poco más menos estructuralista y más reivindicativa. Ella habla de vulnerabilidades, de espacio público, de capacidad de manifestarse en el espacio público, manifestar la vulnerabilidad, en fin, está más proactiva. En su obra más luminosa, El género en disputa, justo donde Judith Bartlett entra y piensa cómo desestabilizar las relaciones estas de poder que se establecen y la subjetivación que produce esta relación. Y justamente lo hace de la siguiente manera: desestabiliza las identidades esenciales de género, masculinas y femeninas, porque considera que todo cuerpo no debe ser leído como binario. Es decir, Judith Bartlett utiliza una terminología que dice: hay una matriz de inteligibilidad para leer a los cuerpos. Esta matriz de inteligibilidad es binaria, o es femenino o es masculino. ¿Cómo podemos desestabilizar eso? Pues empezar a leer los cuerpos al margen de esa matriz de inteligibilidad binaria y significarlos de otra manera. El aspecto más interesante de esta propuesta de Bartlett de redefinir el género, romper las relaciones de dominación que lleva implícita, es precisamente romper el binarismo, porque yo creo que en un principio, estoy casi segura que yo, vamos, pienso, aunque no, yo no lo he leído que lo diga en ningún sitio, pero pienso que la intención de Bartlett de romper el binarismo de los géneros es romper la relación de dominación que se establecía entre ellos, ¿de acuerdo? Y que al final encerraba ahí la subjetividad en esto, pero y abrir el campo a la posibilidad de identidades esenciales nuevas, a seres genéricos del tipo que fueran, ¿vale? Esta es la primera idea que creo interesante de la teoría de Judith Bartlett del género en disputa y cómo desestabiliza las identidades. Lo que ha sucedido quizás no es lo que se podía prever, porque si en un principio esto es así, pues vemos que el género toma otra deriva, abandona su carga, digamos, crítica con la dominación y se va hacia la búsqueda de identidades múltiples y ya no esencialistas, que ahora lo voy a comentar, porque el otro concepto que es fundamental para entender la filosofía de Judith Bartlett es el concepto de performatividad. Todo este tema sobre los géneros y tal viene también un poco de la filosofía postmoderna, ¿no? A ver, Judith Bartlett y al final su teoría y por supuesto los queer y todo esto están convencidos de que el género es una manifestación que nos dice lo que somos, ¿no? Pero, por ejemplo, lo voy a explicar de otra manera. Lo voy a explicar bien. Vamos a ver. El concepto de performatividad es fundamental para entender el pensamiento de Bartlett. Cualquier presuposición de que actuamos como mujeres porque somos mujeres y como hombres porque somos hombres no es así. Bartlett traslada al género la corriente postmoderna inspirada por Nietzsche. No hay nada detrás del aparecer. El género no es esencial ni sustantivo. El género es solo un hacer, aunque no un hacer por parte de un sujeto que se pueda considerar persistente a la acción. No hay una identidad de género detrás de las expresiones de género.
Es decir, no somos mujeres porque actuamos como mujeres, no porque haya una identidad detrás que diga lo que somos. Viene a ser súper posmoderno después de la muerte del sujeto, la muerte de Dios, la muerte de los grandes relatos, en fin, al final toda la filosofía posmoderna de que no hay esencia detrás de las apariencias ni hay nada de lo que se pueda uno asir. Y de la propia filosofía de los actos del lenguaje, ¿no? El lenguaje y la performatividad es la que crea la realidad. Y de hecho, Judith Butler siempre pone el ejemplo del drag queen, que es un hombre que se transviste de mujer, feminiza sus actos hasta el paroxismo, performativiza la manera de ser femenina, y ahí es donde se representa el género y se ve claramente que es algo construido, interpretativo, performativo. Por lo tanto, la performatividad, sostiene Butler, debe entenderse como un acto, no como un acto, perdón, singular y deliberado, sino antes bien como la práctica reiterada y referencial mediante el cual el discurso produce los efectos que nombra. Esto que recuerda tanto también al judaísmo. El caso es que en un libro posterior, cuando ya hemos definido qué es la performatividad, cómo nos construimos como género, cómo no hay nada detrás del género, que es en Cuerpos que importan, Judith Butler da una vuelta de tuerca a su filosofía y no solo el género es construido y performativo, también lo es el sexo también es performativo, el sexo al final es un significante vacío, no tiene nada, es decir, si queremos saber qué somos, tenemos que llenarlo y construirlo culturalmente. Por ejemplo, de los niños o de los bebés cuando nacen y se les pone nada más nacer, no sé si es el gorro o, bueno, el gorro azul o el gorro rosa, ¿vale? Vale, pues estamos ya performativizando sobre el sexo y añadiendo contenido, construyendo contenido y al final construyendo el género sobre el sexo. Entonces, Judith Butler lleva hasta el paroxismo esto, dice que el sexo también es performativo porque se nos hace perceptible a la luz de categorías socialmente compartidas que tienen un carácter descriptivo y que encima tienen un carácter normativo. Bueno, al final de la aventura butleriana del género tenemos que decir que el género, si en un momento se trató de un concepto que apuntaba hacia visibilizar las desigualdades para producir la emancipación, ahora pues se traslada, se produce efectivamente ese traslado, ese desplazamiento epistemológico y en general parece ser ahora de pronto como a un concepto emancipatorio que nos libera de las identidades esenciales que era el binarismo mujer-hombre y que establece identidades múltiples y nuevas formas de significarnos dentro de, al margen completamente del determinismo biológico. Hasta aquí es al margen del determinismo biológico. Porque lo que viene detrás, toda la teoría queer, que ya ha hablado Rosa María y no me voy a entretener mucho, pues ya sabemos que la teoría queer es llevar hasta el extremo y ir más allá del determinismo biológico y modificar el cuerpo y que sea la propia identidad, ir en contra de la heteronormatividad hasta el extremo de modificar el cuerpo y que sea la propia y que sea el propio género el que decida qué cuerpo queremos tener. Bueno, pues llegados a este punto y con tantas singladuras y tantas aventuras del concepto de género, tal vez quizás estamos al final de este concepto. Esto puede ser, lo mismo le pasó también al concepto de clase social, que alumbró muchísimo conocimiento a las teorías marxistas, construyó muchísimo, pero bueno, la sociedad de masas pasó como un rodillo por la estructura de clases sociales y ya cuesta hablar de clase social pero a mí me cuesta, bueno, yo me resisto a pensar que realmente sea así. A lo mejor el pensamiento feminista tiene que recuperar primero un poco otros conceptos que alumbran también todo este análisis crítico que alumbró en un principio el concepto de género, como puede ser, por ejemplo, que en vez de género hablemos de división sexual o diferencia sexual, que pueden ser tan importantes o tan luminosos. Y luego, pues, quiero también decir que, en fin, que lo más asombroso,
que quizás se ha producido en esta aventura sea este último momento que, aunque lo voy a señalar solo, que el concepto de género, que ya lo ha contado también Rosa María, salta el pensamiento feminista y empieza a dominar el discurso médico, y lo domina desde lo que es canónico y normativo, desde de las propias ciencias biomédicas, como es el caso de John Money, y sobre todo desde las biotecnologías que esas ciencias despliegan. Entonces, la posibilidad de varios géneros da pie a hablar de la identidad de género, que es que ya la acuña John Money, da pie a hablar de la identidad de género, que es la episteme que despliega en las ciencias biomédicas se convierte en el horizonte normativo, la matriz de inteligibilidad que decide qué sexo debemos tener y cómo intervenir sobre el cuerpo para modificarlo. Así, las tecnologías del cuerpo, hemos visto quirúrgicas, endocrinológicas, biotecnológicas, han proliferado durante la segunda mitad del siglo XX como nuevas formas de episteme sobre la base del concepto de identidad de género, que invisibilizan la noción misma de sexo y dan legitimidad científica a la posibilidad de usar las tecnologías para modificar los cuerpos, pues según el ideal regulador existente de lo que un cuerpo humano quiere ser. Como sabemos, Beatriz Preciado, Paul Preciado, en su obra Biopolítica del Género, va a evidenciar cómo esa autogestión tecnológica de los cuerpos y cómo la posibilidad de modificarlos hormonal y quirúrgicamente pues va a poner en evidencia el carácter construido del binomio sexo-género. Desde luego que sí, no hacía falta, pero queda muy claro cómo las tecnologías se encarnan en el cuerpo, lo transforman y pueden producir nuevas subjetividades. En toda esta época que vivimos, en la que las tecnologías y el avance médico y las prácticas biomédicas están haciendo tantísimas cosas, pues digamos que se ha producido efectivamente una nueva episteme en la que por un lado aparece el concepto de género transformado, por otro lado aparece todo el tema de las subjetividades y las identidades y la diversidad de identidades y el neoliberalismo. Y bueno, aquí podríamos estar hablando de causas y causas sociales que producen toda esta eclosión y son múltiples, pero el problema que quiero señalar y que también se ha quedado señalado un poco suficiente en el discurso anterior es que desde luego para el pensamiento feminista hay cierto desencanto en que el concepto de género haya saltado de una construcción social que nos permitía visibilizar la desigualdad a un problema solo de identidades y de interpretación biomédica que encima tira por tierra grandes logros del feminismo porque vuelve a canonizar el binarismo, que es lo más sorprendente. Porque la última versión del concepto de género no solo se ha convertido en un mecanismo a través del cual la medicina interviene sobre los cuerpos, que los considera anómalos desde los cánones de la heteronormatividad, que el mismo pensamiento feminista pretendió desconstruir. Esto es que la transformación de los cuerpos transexuales a la normalidad del binomio macho-hembra mediante cirugía de reasignación, pues sí que convierte en inútil la lucha feminista por deconstruir los géneros. Esa es la gran paradoja en la que estamos, desde mi punto de vista. Efectivamente, con la entrada en la medicina y en las prácticas médicas del concepto y de este desplazamiento del concepto, pues efectivamente estamos acabando en que si al principio se pretendía la emancipación del binarismo, que eso fue lo que en un momento Judith Butler pudo proclamar, lo que se está produciendo ahora realmente es la reasignación de los cuerpos a un binarismo a través de conceptos como la identidad de género. En fin, el final lo voy a leer, que en definitiva y para concluir este periplo no está muerta en las identidades esenciales, ese prejuicio metafísico que nos hacía a todos portadores de una naturaleza humana inalterable, proclamadas las identidades múltiples e institucionalizadas las tecnologías biomédicas que permiten construir subjetividades genéricas, pues lo cierto es que estamos a un paso de construirnos como animales tecnológicos, cyborgs, que volverán borrosos los límites entre la naturaleza y la cultura, entre naturalidad de los cuerpos y artificialidad de las tecnologías. Y ahí, por ejemplo, Braidotti es la gran teórica de esto, que los tratamientos hormonales, las dietas, los trasplantes de órganos, la silicona, los implantes son ya modos específicos en los que las tecnologías comienzan a hacerse cuerpo, y que creo que estamos a un paso de una nueva era poshumana
en el que ya no tendremos como destino ni la biología, como pensó, ni por supuesto la cultura, sino que tenemos como destino, la especie humana tiene como destino la tecnología implantada en el cuerpo. Y bueno, pues a lo mejor he sido atrevida, en otro espacio sugerente, y bueno, pues aquí dejo el texto abierto al debate, ya que podamos un poco nos dé tiempo a debatir sobre las cuestiones que han aparecido.